4 pies, 8 pulgadas y media. Esa es la distancia entre los rieles en la mayoría de los ferrocarriles del mundo. Desde los corredores de carga que cruzan Nebraska hasta las vías de alta velocidad que salen de Tokio. Es un número incómodo. No son 5 pies, ni 1,5 metros redondo. Hay una historia famosa que explica de dónde vino. Una que involucra carros de guerra romanos y el ancho de 2 caballos. Pero la cadena que describe esa historia tiene un eslabón roto. Entonces, ¿de dónde salió realmente esa terca media pulgada? Empecemos por lo que describe la medida. El ancho de vía se toma entre las caras internas de los 2 rieles de rodadura, no por los bordes exteriores ni por los centros. 4 pies, 8 pulgadas y media equivalen a 1.435 milímetros. Y esa cifra se mantiene bajo los patios de carga a las afueras de Chicago, bajo los andenes de la estación de London Euston y bajo la línea de alta velocidad entre Pekín y Shanghái. Aproximadamente 6 de cada 10 millas de vía férrea en el mundo están tendidas con ese ancho. Eso es lo que inquieta a la gente. Una medida tan específica parece diseñada. Parece el resultado de una ecuación que equilibra carga por eje contra centro de gravedad contra radio de curva. Así que creció una historia para llenar el vacío. Probablemente la has oído. Suele llegar como un correo reenviado o un hilo en redes sociales, y retrocede por la historia como una cadena de fichas de dominó. Los ferrocarriles americanos fueron construidos por ingenieros ingleses. Esos ingenieros usaron el ancho de vía de los tranvías ingleses. Los tranvías usaban las mismas plantillas de madera con las que se construían carretas tiradas por caballos. Las carretas se hicieron para encajar en las rodadas desgastadas en los viejos caminos ingleses, y esas rodadas fueron talladas por carros romanos, que se hicieron lo suficientemente anchos para acomodar los cuartos traseros de 2 caballos de guerra. Luego la historia añade su giro. Los cohetes de combustible sólido del transbordador espacial fueron fabricados por Sayokol en su planta de Brigham City, Utah, y enviados por tren hasta el sitio de lanzamiento en Florida. La afirmación es que su diámetro estaba limitado por los túneles a lo largo de la ruta, que estaban limitados por el ancho de vía, que se remonta a un caballo romano. Una especificación escrita hace 2000 años, todavía dando forma a un cohete en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral. El sitio de verificación de datos Snopes examinó esto en 2001, y una versión de la misma afirmación apareció en Popular Mechanics ya en 1905. Así que la historia circulaba en forma impresa mucho antes de llegar a la bandeja de entrada de nadie, y partes de ella se sostienen mejor de lo que uno esperaría, pero la cadena tiene una ruptura, y encontrar esa ruptura significa viajar a un lugar más frío y considerablemente más sucio que Roma. Nottinghamshire, 1604. Jontington Beaumont, un empresario del carbón que trabajaba en las minas de Strelley, en sociedad con el terrateniente Sir Percival Willoughby, tendió aproximadamente 2 millas de rieles de madera entre Strelley y Wollaton, justo al oeste de Nottingham. Los caballos tiraban de vagones cargados por la vía de madera, bajando una suave pendiente hacia el río Trent, donde el carbón se transfería a barcazas. Todo costó unas 172 libras. El contrato de arrendamiento que se conserva, de octubre de ese año, menciona carruajes circulando por un pasaje tendido con rieles. Es la vía de transporte terrestre documentada más antigua del mundo, y no fue un triunfo comercial. Las minas de Strelley se agotaron alrededor de 1620, y la línea fue abandonada. Pero Beaumont llevó la idea al norte, a Northumberland, y en los yacimientos de carbón alrededor de Blaise y el Tyne, la vía de vagones echó raíces y permaneció durante 200 años. Este es el mundo donde nació el número, no una oficina de diseño, sino un yacimiento de carbón. Para el siglo XVIII, los campos carboníferos de Northumberland y Durham estaban surcados por vías de madera que iban desde la boca del pozo hasta la orilla del río. Los vagones se llamaban chaldrons, achaparrados y pesados, y un solo caballo podía mover una carga sobre rieles que lo habría destrozado en un camino embarrado. La gravedad hacía gran parte del trabajo cuesta abajo,
con un frenero montado en el vagón y el caballo atado detrás para el viaje de regreso vacío. Entonces, ¿por qué esos vagones terminaron con un ancho de aproximadamente 4 pies y 8 pulgadas, en lugar de 5? Aquí es donde la historia del carro de guerra empieza a perder pie. Esas vías de vagones no se construyeron con una sola medida compartida. Los anchos de vía en las plataformas y tranvías británicos a finales del siglo XVIII variaban ampliamente, más o menos entre 4 y 5 pies, y siguieron variando mucho después de que aparecieran las primeras locomotoras de vapor. No había ninguna constante romana heredada transmitiéndose. Había un conjunto de hábitos locales, cada uno moldeado por el tamaño de un caballo de trabajo caminando entre varas, el ancho de un vagón que no volcaría en una curva, y las herramientas que el carretero ya tenía. Para la década de 1790, los rieles de madera estaban dando paso al hierro fundido. Algunas minas usaban placas en forma de L que guiaban ruedas planas. Otras usaban rieles de borde con una pestaña en la propia rueda, pero una línea de mina importó más que el resto. En la vía de vagones de Killingworth, al norte de Newcastle, las placas tenían unas 4 pulgadas de ancho, y la distancia resultante entre las superficies de contacto quedó en 4 pies y 8 pulgadas. Ese detalle parecía menor. No lo era. En 1812, un mecánico de motores de mina llamado George Stephenson fue ascendido en Killingworth. Era hijo de un fogonero, en gran parte autodidacta, y pasó los primeros años de su carrera resolviendo problemas prácticos bajo tierra y en la boca del pozo. En 1814, construyó allí una locomotora de vapor llamada Blücher, diseñada para reemplazar a los caballos en la vía. Durante los siguientes 12 años, construyó hasta 16 máquinas más en Killingworth y en la cercana mina de Getón. Todas fueron construidas para circular sobre 4 pies y 8 pulgadas, porque esa era la vía que ya estaba tendida en el suelo. Hay una razón por la que este detalle en particular importa más que cualquier rodada romana. El negocio de Stephenson no era tender vías, era construir locomotoras, y un constructor de locomotoras que estandariza sus propios bastidores, ejes y juegos de ruedas puede fabricar la siguiente máquina más rápido y más barato que la anterior. Así que cuando Edward Pease lo contrató para diseñar el ferrocarril de Stockton y Darlington, una línea destinada a llevar el carbón del condado de Durham al puerto de Stockton-on-Tees, Stephenson trajo su ancho de vía consigo. El primer riel de hierro se colocó el 23 de mayo de 1823. 26 millas se inauguraron el 27 de septiembre de 1825, arrastradas por la Locomotion número 1, y se construyó con un ancho de 4 pies y 8 pulgadas. Nada de esa elección fue visionario. Pease había planeado originalmente tracción con caballos, y cientos de vagones de carbón ya existían con ese ancho. Construir cualquier otra cosa habría significado desechar toda la flota. Luego vino la línea que cambió la escala de todo. El ferrocarril de Liverpool y Manchester fue el primer ferrocarril construido para conectar dos grandes ciudades, uniendo dos de los centros comerciales más activos de Gran Bretaña. Stephenson fue nombrado ingeniero, y en 1829 la compañía celebró las pruebas de Rhein-Gill, donde la locomotora Rocket de su hijo Robert superó a la competencia y zanjó la discusión sobre si el vapor podía hacer el trabajo. La línea se inauguró el 15 de septiembre de 1830, y en algún momento de la planificación de ese ferrocarril, el ancho creció media pulgada. 4 pies y 8 se convirtieron en 4 pies, 8 y media. ¿Por qué media pulgada? ¿Y por qué en ese momento preciso? No sobrevive ningún documento que explique la decisión en las propias palabras de Stephenson. La explicación más aceptada entre los historiadores ferroviarios es que el espacio adicional daba a las pestañas de las ruedas más juego lateral, reduciendo el atoramiento y la fricción contra el riel en las curvas. Es una razón de ingeniería plausible. También es, al final, una suposición. Las personas que podrían habérnoslo dicho no creyeron que valiera la pena anotarlo.
Vale la pena detenerse en eso. La medida más reproducida en la historia industrial tiene un origen que nadie se molestó en registrar. Pero una medida extraña en un solo ferrocarril no explica un estándar mundial. Algo tenía que empujar a todos los demás a adoptarla, y el ingeniero que luchó con más fuerza en contra estaba a punto de construir los trenes más rápidos de Gran Bretaña. Para 1835, un joven ingeniero llamado Isambard Quingdom Brunel había examinado el ancho de vía de Stephenson y decidido que era un error. Brunel estaba construyendo el gran ferrocarril del oeste desde Londres hacia Bristol y quería 7 pies entre los rieles, refinados después a 7 pies y 1/4 de pulgada. Su razonamiento se basaba en ingeniería ordinaria. Una vía más ancha significaba un centro de gravedad más bajo, más espacio para calderas más grandes y ruedas motrices mayores, mayor estabilidad a velocidad y un viaje más suave para los pasajeros. No estaba equivocado en nada de eso. Los trenes del Gran Oeste sobre vía de 7 pies corrían más rápido y rodaban mejor que sus rivales de vía estrecha, y durante un tiempo pareció que Gran Bretaña podría acabar con 2 sistemas ferroviarios construidos según filosofías diferentes. Durante un tiempo, esa coexistencia fue tolerable. El ancho de Stephenson se extendió al norte y al este desde las ciudades industriales. El de Brunel se extendió al oeste hacia Bristol, Exeter y eventualmente Cornualles. Las 2 redes no se tocaban. Entonces, en 1844, el ferrocarril de vía ancha de Bristol y Gloucester se inauguró en una ciudad que ya era servida por la línea de vía estándar de Birmingham y Gloucester, y el problema dejó de ser teórico. La estación de Gloucester se convirtió en el punto de transbordo más infame de Gran Bretaña. Los pasajeros tenían que bajar de un tren, cruzar el andén y subir a otro. Con la carga era mucho peor. Cada vagón tenía que descargarse a mano y recargarse en un vagón del otro ancho. Un proceso que tomaba aproximadamente 1 hora, con un equipo completo de cargadores trabajando en ello. Los relatos de la época describen ladrillos mal contados, pizarras astilladas, quesos agrietados, frutas y verduras aplastadas, y ollas y rejillas de hierro fundido que llegaban rotas. Los comerciantes estaban furiosos, los costos se multiplicaron, y los horarios en todo el oeste de Inglaterra se desmoronaron. Alguien en Gloucester vio exactamente lo que venía, y las quejas llegaron al Parlamento. En 1845, el gobierno nombró una comisión real sobre anchos de vía. 3 comisionados la integraron: Sir John Mark Frederick Smith, el astrónomo real George Bedell Airy y el matemático Peter Barlow. Tomaron testimonios de agosto a diciembre de 1845, formularon miles de preguntas a ingenieros ferroviarios y ordenaron pruebas comparativas entre los 2 sistemas en la vía entre Didcot y Londres. La vía ancha ganó las pruebas. Los trenes de Brunel eran más rápidos y más estables, y los comisionados lo dijeron claramente en su informe. 44 testigos declararon a favor de la vía estrecha. Solo 4 hablaron a favor de la ancha, incluyendo al propio Brunel y a su superintendente de locomotoras Daniel Gooch, y la vía ancha perdió de todos modos. El razonamiento del informe final fue pragmático más que técnico. Convertir la mayoría de los ferrocarriles existentes de Gran Bretaña, que ya estaban construidos con el ancho de Stephenson, costaría más de lo que el país estaba dispuesto a gastar. El mejor diseño perdió ante el más ampliamente instalado. Eso no es un fallo moral de nadie. Es lo que sucede cuando una red ferroviaria ya se ha extendido más allá del punto en que cualquier comité puede deshacerla. La Ley de Regulación del Ancho de Vía Ferroviaria recibió la sanción real el 18 de agosto de 1846. Estableció 4 pies, 8 pulgadas y media, como el ancho requerido para los nuevos ferrocarriles de pasajeros en Gran Bretaña, y 5 pies y 3 pulgadas como el estándar para Irlanda, que había desarrollado su propio conjunto de anchos incompatibles. Sin embargo, la vía ancha no fue abolida de golpe, fue cercada. Se le permitió continuar en el sur de Gales y el suroeste de Inglaterra,
donde ya estaba conectada al sistema del Gran Oeste. Cercarla fue suficiente. Aislado del resto de la red, el sistema de Brunel se fue debilitando lentamente. Llegó a Penzance en 1867 y circuló por Cornualles durante décadas sobre vía de ancho mixto. 3 rieles tendidos juntos para que ambos tipos de tren pudieran pasar. El último expreso de vía ancha salió de Paddington a las 10:15 de la mañana del 20 de mayo de 1892, con destino a Penzance. Durante el fin de semana que siguió, las cuadrillas convirtieron la línea restante, y el primer expreso de vía estándar circuló hacia el oeste el lunes. Brunel llevaba muerto 33 años. Si esto te está resultando útil, dale a suscribirse. Cubro historia de locomotoras y ferrocarriles así cada semana. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la misma discusión se estaba desarrollando en un mapa mucho más grande y mucho más desordenado. ¿Cómo termina un país con ferrocarriles que físicamente no pueden conectarse entre sí? Los ferrocarriles americanos crecieron a partir de docenas de compañías separadas, sin autoridad coordinadora y sin ningún interés particular en el equipo de las demás. Para la década de 1860, al menos 23 anchos de vía distintos estaban en uso en todo el país. El ferrocarril Erie circulaba sobre 6 pies. Las líneas alrededor de Portland, Maine, usaban 5 pies y 6 pulgadas. Missouri tenía su propia preferencia. El Baltimore and Ohio usaba el ancho de Stevenson, al igual que gran parte del noreste. Una ruptura de ancho de vía era una ventaja comercial si eras dueño de los cobertizos de trasbordo. La guerra civil convirtió esa fragmentación en una desventaja estratégica, y en 1862, la Ley del Ferrocarril del Pacífico puso la cuestión de la ruta transcontinental ante Abraham Lincoln. Él eligió 5 pies, el ancho favorecido por intereses en California y Oregón. Los hombres del Ferrocarril del Este se opusieron de inmediato. El senador James Yarland de Iowa presentó un proyecto de ley para fijar el ancho en 4 pies, 8 pulgadas y media, y el Congreso lo aprobó el 3 de marzo de 1863. La decisión de Lincoln fue anulada por ley, lo cual dejó al suramericano como el último gran reducto, con aproximadamente 11.500 millas de vía de 5 pies, que no podían intercambiar vagones con el resto del país. El 2 de febrero de 1886, alrededor de 70 funcionarios de 30 ferrocarriles del sur se reunieron en el Hotel Kimball House, en Atlanta, para resolver el problema. Se decidieron por 4 pies y 9 pulgadas, en vez de exactamente 4 pies, 8 y media, porque era lo suficientemente cercano para que el equipo de vía estándar pudiera circular, y coincidía con el ferrocarril de Pensilvania, una conexión importante con el norte. Luego fijaron una fecha. Lo que siguió fue una de las operaciones de ingeniería coordinada más grandes de la historia americana. Durante 4 meses, las cuadrillas prepararon juegos de ruedas especiales que simplemente podían invertirse en sus ejes, sacaron el material rodante de servicio en lotes y aflojaron previamente los clavos a lo largo de la línea. Un ferrocarril cerró un tramo de 200 millas antes de tiempo para que sus cuadrillas ensayaran. Los equipos de trabajo se organizaron en grupos de unos 26 hombres, cada uno con un rol asignado: movadores de rieles, clavadores interiores, clavadores exteriores y aguadores. El tráfico se detuvo la noche del 30 de mayo de 1886. A las 3:30 de la madrugada siguiente, decenas de miles de trabajadores salieron a las vías con martillos y barras de palanca, arrancando clavos, desplazando un riel 3 pulgadas hacia adentro y volviéndolo a fijar. Las cuadrillas verificaban su trabajo con un calibrador cortado a exactamente 4 pies y 9 pulgadas, deslizándolo a lo largo de los rieles en lugar de medir a mano. Para el mediodía del 1 de junio, la red estaba de vuelta en servicio, y los vagones de carga de Atlanta podían rodar hacia el norte sin ser nunca descargados. 2 días, 11.500 millas de ferrocarril, reconstruidas mientras el país dormía. Pero la vía estándar nunca conquistó todos los rincones,
y los lugares a los que no llegó son igual de reveladores. Cuando Rusia construyó el ferrocarril de San Petersburgo a Moscú, en la década de 1840, el ingeniero Pavel Melnikov trajo al consultor americano George Washington Whistler, quien recomendó 5 pies con el argumento de que era más barato de construir que 6 y más barato de mantener que el ancho de Stevenson. El zar aceptó. Esa decisión sigue moldeando el mapa hoy, con la antigua red soviética circulando a 1520 milímetros, y los trenes en las fronteras con Polonia y China necesitando cambiar sus juegos de ruedas. España y Portugal se decidieron por el ancho ibérico más amplio en la década de 1840, razonando que su terreno montañoso lo requería. Gran parte de África, Indonesia, Taiwán y Japón adoptaron el ancho del cabo, de 3 pies y 6 pulgadas, llamado así por su uso en la colonia del Cabo desde 1873, porque la vía estrecha es más barata de construir en terreno difícil. Y entonces, Japón hizo algo instructivo. Cuando construyó el Tokaido Shinkansen, inaugurado en 1964, no usó el ancho de 3 pies y 6 pulgadas de su propia red nacional. Construyó la nueva línea con 4 pies, 8 pulgadas y media. Todos los ferrocarriles de alta velocidad construidos desde entonces, en China, en Francia, en España, en Gran Bretaña, han hecho lo mismo. Así que ahora volvamos a los romanos, y seamos honestos sobre qué sobrevive de esa historia, y qué no. ¿Hay algo de cierto? La medida sí se parece al ancho de las rodadas antiguas. Las rodadas romanas en algunas partes de Europa se acercan al ancho de vía moderno. De esa parte es cierta, y es la parte que mantiene viva la historia, pero la cadena causal se rompe en varios puntos. El transporte militar romano dependía abrumadoramente de la infantería marchando y de carros de suministro, no de carros de guerra, que habían quedado obsoletos como arma de combate mucho antes del período imperial. Los carros de carreras reconstruidos son más anchos que el par de caballos que los tiran, así que la premisa del ancho del caballo tampoco se sostiene. Las rodadas en tierra y piedra se ensanchan y se desplazan con siglos de tráfico, lo que significa que no pueden preservar una tolerancia de media pulgada a lo largo de 1700 años. Y la evidencia más fuerte contra una herencia directa es simplemente que las vías de vagones británicas usaban muchos anchos diferentes, y países bien dentro del antiguo Imperio Romano terminaron con anchos de vía muy distintos. Pero hay una explicación más sencilla, y se sostiene mejor que una conspiración de burócratas muertos. Los constructores de carros romanos y los fabricantes de vagones de Northumberland estaban resolviendo el mismo problema con la misma herramienta. Ambos construían un vehículo tirado por un caballo caminando entre varas. Un caballo de trabajo tiene un ancho fijo. Un carro demasiado estrecho para ser estable o demasiado ancho para ser manejable falla de la misma manera en cualquier siglo. Dos diseños convergieron porque la restricción convergió, no porque uno copiara al otro. El detalle del transbordador espacial se derrumba más rápido. Los cohetes de combustible sólido medían 12,17 pies de diámetro, lo cual es más del doble del ancho de vía, y más ancho que cualquier gálibo de carga americano estándar, que típicamente ronda los 10 pies y 8 pulgadas. Lo que limita el transporte ferroviario de carga es el gálibo de carga, la envolvente de espacio libre alrededor de la vía definida por túneles, puentes y andenes, y eso solo tiene una relación indirecta con la distancia entre los rieles. El transporte por tren sí condicionó los cohetes, ya que se enviaban en segmentos y tenían que pasar por la ruta, pero el número que importaba no era 4 pies, 8 pulgadas y media, lo cual nos deja con la versión honesta. La vía estándar es estándar porque a George Stephenson le tocó trabajar en una mina que usaba 4 pies y 8 pulgadas, porque construyó el primer ferrocarril interurbano exitoso y las locomotoras que circulaban por él, porque todos los que querían comprar sus máquinas tenían que tender vías que les sirvieran, y porque para cuando alguien con autoridad preguntó si era la elección correcta, cambiarla se había vuelto demasiado caro como para contemplarlo. Brunel probablemente tenía razón sobre la ingeniería.
Perdió de todos modos, porque llegó tarde. Todavía se puede ver el costo de eso en España, donde la red convencional circula con ancho ibérico, mientras las líneas de alta velocidad circulan con ancho estándar, dos sistemas nacionales paralelos que necesitan ejes de ancho variable, o un cambio de tren para conectarse. Convertir una línea cuesta en torno a 1 a 4 millones de euros por kilómetro de vía, razón por la cual el programa se mide en décadas. Cada país que heredó un ancho diferente sigue pagando intereses por una decisión tomada antes de que nadie supiera cuán grande llegaría a ser la red. Los rieles fuera de tu ventana tienen el ancho que tienen por un vagón de carbón en Northumberland, un constructor de locomotoras al que le gustaba reutilizar sus propias plantillas, y un ajuste de media pulgada que nadie anotó. No hubo ningún agrimensor romano involucrado, ni ningún comité sentado en juicio. Solo un hábito de trabajo que se endureció hasta convertirse en regla mientras la gente estaba ocupada haciendo otra cosa. Lo cual plantea la pregunta que vale la pena meditar. La historia del carro de guerra es falsa, pero es falsa en una dirección interesante, porque asume que alguien tuvo que haberlo decidido. La evidencia apunta en la dirección contraria. La vía estándar, la medida que transporta la mayor parte de la carga del mundo, nunca fue tanto elegida como heredada, y para cuando fue examinada adecuadamente en 1845, el examen ya no podía cambiar la respuesta. Así que la verdadera pregunta no es de dónde vinieron 4 pies, 8 pulgadas y media, es cuántos de los números que gobiernan el mundo en este momento están sentados en exactamente la misma posición, esperando que alguien pregunte, en un punto en el que ya es demasiado tarde para responder. La semana que viene, examino las pruebas de Rangel en sí, y las 4 máquinas que perdieron contra Rocket, incluyendo una que funcionaba con un caballo en una cinta de andar. Suscríbete, para que no te lo pierdas.